Personas que han encontrado restos humanos, escenas del crimen u otras escenas sospechosas. ¿Qué pasó? Parte 2. Fui chef por un tiempo, y mucha gente va y viene. Un lugar donde trabajé tenía un sótano. Había una oficina, almacenamiento, cámaras frigoríficas y congeladores, reloj y registrador, baño. Hacía fresco en el verano. Buen lugar para tomar un descanso rápido. Durante un ajetreo de la cena, uno de mis muchachos bajó corriendo para usar el baño. Estábamos ocupados, para que no pases exactamente desapercibido, cuando no estás allí. 5 minutos ir a comprar. Entonces 10. ¿Dónde diablos está? El primer pensamiento que viene a la mente. Hacer caca. No haces caca durante la cena. Regla 1. Segundo pensamiento. Se fue. Eso es común durante las prisas. Todo el mundo tiene su punto de quiebre. Hemos tenido gente que simplemente se fue. Aunque no este tipo. Así que bajé corriendo, cuando había un poco de calma, cuando el comedor está lleno, y todos los pedidos llegan, al mismo tiempo y la gente no se levanta de las mesas. Puedes tener una fila de 20 personas, esperando mesas, y solo por la forma en que fluye, no estás cocinando nada. Todos están alimentados, hasta que se abre una mesa y la gente nueva ordena. Voy a verificar. La puerta del baño está cerrada. No responder a los golpes. Golpeando lejos. Mierda. Sé lo que es incluso antes de que lo abramos. Sufrió una sobredosis. Esa fue una noche terrible. Pensé que se estaba limpiando. Tenía un bebé en casa. Las drogas apestan. Estaba visitando a mi abuelo, un día de verano, en Hoboken, Nueva Jersey, a fines de los años 50. Di un paseo por los muelles, que se adentraban en el río Hudson, y encontré el cuerpo de un hombre muerto flotando en el agua cerca del muelle A, de Oyan America Lines. Hice señas a un coche de policía. Era un oficial de policía del condado de Hudson. Le mostré el cuerpo. Usó una cabina telefónica de la policía, en un poste de teléfono, y me dijo que me fuera. Volví a entrar, me escondí detrás de una pila de tarimas, y llegaron unos 3 policías más, y un jefe de bomberos. Luego vino un gancho y una escalera, y un camión de bomberos, con un bote de remos en las vacas. Antes de que pudieran lanzar el bote, llegó un bote de la policía de la ciudad de Nueva York, y sacaron el cuerpo del río. Se había hinchado, tenía una cadena envuelta alrededor de él, y tenía una llanta de automóvil unida a ella. Los bomberos bajaron los cortapernas a los policías, con una cuerda, y los policías cortaron la cadena. Los bomberos bajaron un cesto, y los policías pusieron el cuerpo en él. Los bomberos lo levantaron, y colocaron al hombre en el muelle. Luego levantaron la cadena y el borde. Un tipo con una placa en el cinturón tomó fotos del hombre. Llegó una ambulancia, y subieron el cuerpo a la camilla, y luego la ambulancia y se fue. Un policía puso la cadena y la llanta en el maletero de un coche de policía. Entonces todos se fueron. Ese septiembre, mi maestra nos dio una tarea, como pasé mi verano, y escribí sobre el hombre muerto. Me dio una B y escribió gran imaginación. 2 personas fueron asesinadas en mi patio delantero, y una tercera casi muere desangrado, en mi porche. 2 tipos robaron al tercero, y lo apuñalaron en el cuello. Los mató a ambos, con solo 2 tiros y chorreando sangre de su cuello como una fuente. En una fiesta de reunión, de la clase de secundaria, en junio, en la casa de playa de un compañero de clase, el cuerpo de un pescador de hielo que desapareció finalmente apareció. Algunos fueron a mirar, y yo no. Llegó la policía de Ontario. Estaba cavando una tumba para el perro de mi amigo, tenía un perro grande, y vivía cerca del bosque, así que cavamos bastante profundo. Encontré una calavera, llamé a la policía y ambos estábamos bastante asustados. Unas semanas después, se nos dice que se trataba de un entierro, del siglo XIX. Lo volvemos a poner donde lo encontramos después. Mi amigo y yo, fuimos a escalar rocas hace un par de años, fuimos a este peñasco que rara vez se visita, porque es un fastidio llegar. De todos modos, llegamos allí, y hay un automóvil en el estacionamiento, no pensamos en eso. Llegamos a la peña, y empezamos a subir por la vía que teníamos prevista. Es una ruta de 3 largos, lo que significa 3 puntos de seguridad diferentes, lo que sea. No has leído hasta aquí para las lecciones de escalada en roca. De todos modos, estoy liderando la segunda ruta, y tomo un descanso. Me doy la vuelta y hacia abajo, probablemente 120 pies tal vez más. Veo a un tipo tirado en el suelo.
Le grito y nada. Le digo a mi amigo que creo que hay un tipo muerto ahí abajo. Nos achicamos en la subida, y bajamos en rappel hacia él, y ciertamente este tipo estaba muerto. Resulta que se suicidó, saltando desde lo alto del acantilado. Pero el tipo aterrizó en toda esta roca, y su cuerpo estaba bastante destrozado, y había estado ahí alrededor de 4 días, por lo que estaba empezando a sufrir descomposición, y algunos animales habían llegado a algunas de sus extremidades. Cuando llamamos al 911, querían que fuéramos a revisar su pulso y mierda. Serge, en Rescue finalmente vino, y lo recogió y no era un sitio bonito. Entonces, la casa anterior de mi papá, tenía un pequeño bosque entre ella, y un vecindario muy incompleto. Solíamos explorarlo cuando éramos niños. Un día, encontramos una nevera en medio del bosque, lejos de cualquier sendero o camino. Era un poco viejo, pero definitivamente no había estado ahí por mucho tiempo. Tenía cadenas alrededor y un candado. Le dijimos a nuestro papá al respecto, y lo trajimos de nuevo. Nos confirmó que el refrigerador solo gritaba incompleto, por lo que se comunicó con la policía. A la mañana siguiente, aparecieron algunos policías, y los llevó al bosque para mostrarles el refrigerador, excepto que no estaba. Aparentemente, pudieron ver claramente las marcas dejadas por un camión de mano, o algo que lo llevó al sendero más cercano, y luego a la carretera. No pudieron hacer mucho al respecto, solo dijeron que no volvieran ahí. La parte más espeluznante es que desapareció, después de menos de 12 horas, y a solo un corto paseo de nuestra casa. Así que alguien podría haber sabido que lo habíamos encontrado, o simplemente nos los habíamos perdido moviéndolo. Fuera lo que había en ese frigorífico, no querían que nadie lo descubriera. El año pasado, mi mamá y yo volvimos a la casa de ella y mi padrastro. Estábamos consiguiendo el resto de los suministros de cumpleaños que habíamos escondido, porque le estábamos organizando una fiesta de cumpleaños sorpresa a mi padrastro. Mi mamá estaba dejando salir a los perros, mientras yo subía las escaleras para buscar el resto de los suministros, y se suponía que mi padrastro no estaba en la casa. Estaba en el hueco de la escalera, oscura y no sabía por qué estaba ahí, así que dije: disculpe, dejé algo arriba, y necesito pasar por ti. Cuando traté de rodearlo, fue cuando noté que se balanceaba libremente, y supe de inmediato que saqué el cuchillo de mi bolsillo, y lo corté. Era demasiado tarde, ya se soltó, pero todavía hice RCP, y mi madre escuchó el ruido sordo, y entró corriendo y llamó al 911. Se quitó la vida, porque escuchaba voces en su cabeza, que le decían que hiciera cosas muy desagradables. Familia. Entonces, algunos pueden decir que tomó la salida de los cobardes, pero creo que hizo el último sacrificio, para salvar a su familia de sí mismo, y de los demonios internos. Cierro los ojos cuando tengo que subir las escaleras, si no los sigo viendo colgado ahí. Tengo 2 paracuerpos / partes encontrados. La primera es directa, no sospechosa. Estaba trabajando concreto, vertiendo una losa para un edificio, que estaría al lado de un gran campo de heno. Hablé con el granjero un par de veces, me dijo que le gusta descansar a la sombra, junto al estanque, cuando está cortando heno. Pasan unos días, estamos llegando al final de nuestro proyecto, comienza a cortar heno. Los saludamos con la mano, cuando salimos del lugar de trabajo, por el día. Al día siguiente nos presentamos, y su tractor estaba de lado. Otro tipo y yo atropellamos, y el anciano estaba muerto debajo del tractor. Parecía que se había desangrado. La segunda vez fue la vez sospechosa. Fui a pescar, y cogí un zapato con el pie, todavía dentro. Llamé a la policía. Salieron, me tomaron declaración, cortaron el sedal, y se llevaron el pie junto con uno de mis señuelos favoritos. Todavía algo que se queda conmigo hasta el día de hoy. No sospecho, pero sentí que la instalación se salió con la suya por homicidio negligente. Trabajé con una nueva paciente. Hago fisioterapia, ella tenía un nuevo reemplazo de cadera. Era joven menor de 60. Se quejó de un dolor significativo en el muslo, y no pudo hacer mucha fisioterapia ese día. Le había hecho preguntas sobre el dolor, y dada la cantidad de tiempo que había pasado desde la cirugía, todavía corría el riesgo de que se le formaran coágulos de sangre en las piernas. Le pregunté si había hablado con la enfermera o el médico sobre el dolor, y me dijo que sí. Noté su dolor y hablé con la enfermería, diciendo que es posible que tuviera un coágulo, y lo descartaron, porque no quería hacer terapia, y era una paciente difícil. Llegué a la mañana siguiente, temprano, antes de que los pacientes se despertaran,
y uno de los miembros del personal me detuvo, y me dijo que había pasado la noche. Ella todavía estaba en la habitación, se suponía que no debía hacerlo, pero entré, tomé su mano, y le dije que lamentaba no haber presionado más, para que la revisaran. Desde entonces, he expresado claramente, que deben exigir, los pacientes si tienen quejas, que no reciben respuesta, y me aseguro de documentar claramente, mis conversaciones con el personal, si se presentara una demanda, por homicidio culposo. Estaba en Bonnaroo, trabajando para el programa posterior, al equipo de Clean Vives. Básicamente, simplemente recogiendo basura en la granja, en la que se lleva a cabo el festival. Sin embargo, las personas son lo peor, por lo que también dejaría en tiendas de campaña enteras, refrigeradores, ropa, etc. Comenzamos a hacer pilas para reciclar, pero la regla también era, que si veías algo que querías, podías quedártelo. Beneficios del trabajo. La gente ha reclamado tiendas de campaña enteras, souvenirs e incluso drogas. Llegué a una pequeña carpa naranja, que estaba un poco escondida entre algunos arbustos, probablemente, para dar sombra. Un chico del grupo comienza a reclamar tips, pero ahí huele bastante mal, así que más poder para él. Como para descubrir después de abrirlo, que todavía hay una persona fallecida en su interior. Probablemente por deshidratación o golpe de calor, como es el caso muchas veces allí. Los festivales de música tienen personas que mueren cada año, porque beben demasiado, o viajan demasiado, y olvidan que necesitan beber agua, bajo el sol de verano de Tennessee. Tuvimos que sentarnos en una colina, a unos metros de distancia, mientras llamaban a las autoridades. Cuando tenía 12 años andaba en bicicleta junto al río, en mi pueblito, cuando un pescador encontró una maleta, siendo un niño entrometido. Fui a echar un vistazo mientras la abría. Es difícil describir la basura que vi dentro. Ciertamente no habría sabido que era una persona, pero los huesos eran visibles. La policía vino e hizo una investigación, luego descubrió que era el cuerpo de un hombre de 70 años, de un condado vecino, que había desaparecido un mes antes. Había sido asesinado por su hijo, descuartizado y metido en varias maletas. Solo se encontró una, y estaba a casi 50 millas, de donde habían sido arrojadas. No puedo decir que me afectó, en absoluto, probablemente lo haría ahora. Cuando tenía 11 años, mi papá y yo pasamos la noche en la casa de su papá, mi abuelo. Una noche. Mi abuelo acababa de salir del hospital por algo relativamente menor, así que probablemente por eso estuvimos allí. De todos modos, me desperté alrededor de las 4 a.m. para ir al baño y noté que había un cuerpo en la bañera. Desperté a mi papá y le dije varias veces, hasta que entendió lo que estaba diciendo, y luego corrió al baño y se inclinó sobre la bañera. Escuché mientras mi papá hacía algunos gemidos guturales, y animales que eran lo más aterrador que había escuchado en toda mi vida. Comprendí que mi abuelo estaba muerto, se pegó un tiro, pero aún no me había enterado del suicidio. Pensé que había un asesino en la casa, y que nos iba a matar después. Han pasado más de 20 años, pero todavía puedo contarles el episodio de Padrinos Mágicos, que vi antes de acostarme, y la pesadilla que tuve inmediatamente antes de despertarme esa noche. Encontré a un tipo muerto camino al trabajo. NH, en medio de un invierno frío, tal vez a principios o mediados de enero en Manchester. Hay muchos edificios de molinos antiguos, que se usan como oficinas, tiendas, pubs, etc. Estaba caminando hacia el trabajo, estacioné un poco lejos de la entrada, y vi lo que pensé desde la distancia, eran 2 bolsas de basura. A medida que me acercaba, me di cuenta de que era una persona, no pensé mucho en ello, seguí adelante. Aproximadamente a la mitad del camino al trabajo, me di cuenta de que no había vapor al respirar. Me preocupé, caminé hacia atrás y comencé a hablar en voz alta a la persona, que no respondía. Quiero ir a trabajar, y llamé al 911 porque no sabía qué más hacer. No tenía un teléfono celular en ese momento, esto fue a principios de los 2000. El despachador dijo que algunas personas estaban en camino. Bajé al lugar más cercano, y le hice señas a un policía, y luego a una ambulancia. Dije que yo era la persona que llamó, los condujo hasta el tipo, me preguntaron si podía ir, determinaron que estaba muerto y me fui a trabajar. Supongo que se congeló hasta morir, no estoy seguro de cómo llegó allí. Podría haber estado sin hogar. No lo miré muy bien, aparte de decirte un hombre adulto con cabello oscuro. Fui gerente de proyecto, en un proyecto de riego, para revestir zanjas de tierra, con concreto en Nevada. Fue alrededor de 2016, que estábamos en una especie de área remota del estado.
De todos modos, el equipo de construcción que contraté para excavar una parte de la zanja, se encontró con un esqueleto completo. Los restos óseos se encontraban en uno de los márgenes laterales de la acequia. Me refiero a que todo el cráneo y las costillas, eran visibles para todos. Tuve que detener todas las actividades y notificar a la policía local, y el equipo forense de Reno vino, y recuperó los restos y realizó un barrido del área durante aproximadamente una semana antes de que pudiéramos retomar nuestro proyecto. Para ser honesto, fue un poco espeluznante y desconcertante, verlo en persona. Que yo sepa, fue un caso sin resolver de la década de 1960. Los mafiosos de Reno de los casinos, solían llevar a la gente a las reservas indias y deshacerse de la gente, debido a la falta de aplicación de la ley en las reservas en esos años. En los días previos al teléfono celular, encontré un cuerpo camino al trabajo. Mi hora de inicio era a las 5 a.m. Y ocasionalmente iba en motocicleta al trabajo, si el clima lo permitía. Iba a ser un día cálido, así que salgo en mi motocicleta. Sin tráfico significaba que podía navegar bastante bien. Estaba empezando a entrar en un paso subterráneo, cuando vi a una persona tirada en la carretera. Estoy pensando que un borracho se cayó de la acera y se desmayó. Mientras disminuía la velocidad, vi un largo rastro de sangre. Así que bajo de la moto voy a ver si estaban bien. Los ojos entreabiertos y la materia cerebral decían lo contrario. Sin teléfono y sin tráfico, ¿qué hacer? El primer coche que apareció fue un taxi. Genial, tiene una radio y llamará a la policía. Equivocado. Me ve saltando arriba y abajo, moviendo los brazos cerca de una persona caída. Pisa los frenos, da una vuelta en U rápida y sale de allí. Un par de minutos después, una furgoneta llega por el otro lado. Él hace lo mismo. Luego se detiene un auto, un tipo mayor pregunta qué pasa. Digo que es una persona muerta y que alguien debe llamar a la policía. Dice que tiene que ir a trabajar y que probablemente llame desde ahí y se vaya. Unos 10 minutos más tarde, pude hacer señas a un coche de policía a una manzana de distancia. Una ambulancia aparece al mismo tiempo. Les pregunté a ellos, a la policía y a los técnicos de emergencias médicas, si alguien nos llamó. No. Así que me entrevistan, cuento mi historia y me despiden. Más adelante en la semana, un oficial me llama para decirme lo que estaba pasando. Aparentemente fue un suicidio. Ella, de 23 años, estaba pasando por una mala racha y vivía en la calle. Su familia dijo que se hacía daño a sí misma, desde que era niña y que había intentado suicidarse antes. Saltó del paso elevado al pavimento de abajo. Situación bastante triste por todos lados. Y resultó que trabajé con su prima aproximadamente un año después. Nunca había hablado de esto antes y me alegro de haberlo hecho, incluso si fue en... Estuve 11 años, jugando en el bosque con mis amigos. Día de otoño, brillante, fresco. Éramos 4, 3 niños y una niña. Caminábamos por un camino bastante conocido, entre dos barrios. Cuando la niña dijo, alguien dejó su muñeca aquí afuera. Caminamos hacia la muñeca que estaba vestida con un overol de mezclilla, tenis y una chaqueta para niños. Estaba de costado, un poco acurrucada, pero con la cara hacia el suelo, por lo que solo podíamos ver un ojo, una mejilla y una oreja. Tenía el pelo castaño hasta los hombros, que era un poco rizado como el pelo de muchos niños pequeños. De unos 3 o 4 años. La chica de nuestro grupo se arrodilló una vez, sacudió su hombro y dijo, oye, niña. Nada. Después de eso, todos nos miramos unos a otros, y uno de nosotros, no recuerdo quién, dijo que debíamos llamar al 911. Había un teléfono público en la calle al final del camino, en la dirección en la que nos dirigíamos, así que todos simplemente se alejó del niño. Seguimos mirando hacia atrás hasta que se perdió de vista. Hice la llamada cuando llegamos al teléfono. Tuve que explicárselo a la persona en la línea, 3 o 4 veces antes de que me creyera. Me dijeron que enviarían a un oficial. Se detuvo unos 5 minutos después, echó un vistazo a todos nuestros rostros y luego dijo, ¿dónde está ella? Señalamos el camino, y uno de los chicos dijo no te la puedes perder. El policía nos dijo, que nos quedáramos donde estábamos, y siguió caminando por el sendero. 10 minutos más tarde, otro coche patrulla llegó aullando, por la carretera con luces y sirenas. Después de eso, el lugar era un circo absoluto. Los 4 niños simplemente nos alejamos. Lo vi en las noticias esa noche, que era una niña que había desaparecido el día anterior, a un par de millas de distancia. Se dijo que murió por exposición. Lo pienso de vez en cuando y me pongo triste, como... Gracias por ver el video. Si no estás suscrito, suscríbete, es completamente gratis, y me ayudas a seguir subiendo contenido similar.